Por supuesto que son medidas que buscan sembrar temor, por supuesto que son medidas que no buscan otra cosa que no sea que los periodistas o comunicadores en su totalidad piensen, si esto le pasa a una señora que cubre farándula y que ha escrito toda su vida sobre entretenimiento, ¿qué no podrá pasarle a otro que cubre política o actualidad? Por supuesto que eso es lo que busca el régimen. Claro que lo sabemos. Son 12 detenciones de trabajadores de medios de comunicación, de trabajadores, de comunicadores, camarógrafos, fotoreporteros, que buscan acosar la información. Porque la información es lo único que demuestra que no es verdad lo que el régimen intenta por todos los medios hacerle creer al mundo. Nos alegramos de que Carmela Longo haya sido excarcelada. ¿Cuántos adentro todavía? Actualicemos cifras con Julián Encuri. Julián, buena tarde. Y Dani, una feliz tarde para ti. Así es, iniciemos hablando sobre la represión a los medios de comunicación. A la fecha han sido detenidos en Venezuela 10 trabajadores de los medios de comunicación tras las elecciones del 28 de julio. 8 de ellos en un contexto postelectoral y 2 en medio de la campaña. Revisemos precisamente de quiénes se trata y lo vemos en nuestra pantalla. La última detención, lo decíamos, Carmela Longo, quien ya fue liberada en la tarde del día de hoy. Ella es periodista detenida el 25 de agosto. Hablamos también de Ana Carolina Guaita, periodista también detenida el 20 de agosto. Recordemos que ella es periodista del medio digital La Patilla. También hablamos de Víctor Ugaz y José Gregorio Camero. Víctor detenido el 19 y José Gregorio el 3 de agosto. Veamos quiénes también integran esta lista postelectoral. Hablamos de Roland Carreño, detenido el 2 de agosto, quien ese mismo día fue detenida fue Daisy Peña, y en julio fueron detenidos Jousner Alvarado y Paul León, ambos también comunicadores de la prensa en Venezuela. Ahora veamos las personas que fueron detenidas durante la campaña en Venezuela. Hablamos de Gabriel González y Luis López. Gabriel detenido el 17 de julio y Luis López días antes, el 14 de julio. Ahora vamos a ver personas que no fueron detenidas en este contexto electoral, pero que son comunicadores y que también están detenidos. Hablamos de Carlos Julio Rojas, quien ya cumple 133 días detenido, y Ramón Centeno, quien fue detenido desde el 2021 y a la fecha cumple 1.301 días detenido arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro. Recordemos que esto también se suma a otras medidas que tiene el régimen, como quitar el internet, el acceso a las redes sociales y también bloquear algunos medios de comunicación como el propio, como el de nosotros, NTN 24. Y mire, en este momento también hay que recordar algunas de las detenciones que se dieron en este fin de semana de activistas y dirigentes políticos. Veamos la última detención en 20 Venezuela. Hablamos de Luis Isturiz, él es secretario político en el estado Miranda, lo decíamos, detenido el 25 de agosto. Esto ya sumado a las personas que fueron detenidas durante la campaña y después del 28 de julio. Y Dania, mire, un dato para despedirme. Según el Foro Penal Venezolano, en este momento en Venezuela, 1.674 personas han sido detenidas por razones políticas. Sería el mayor número de detenciones registrado en la historia del país, al menos en el siglo XXI. Y mire el dato. El régimen cubano, según la ONG Prisoner Defenders, hoy tiene 1.119 presos políticos. La diferencia es de 555 personas. Gracias, Julián. Gracias por acompañarnos, por actualizar las cifras. Sin embargo, para profundizar en este tema, quiero saludar a Alfredo Romero, abogado defensor en derechos humanos y director de la organización no gubernamental Foro Penal. Alfredo, bienvenido, buena tarde. Hola, muchísimas gracias por el contacto, siempre a la orden. No, gracias a ti, gracias por tu tiempo en medio de tanto trabajo y tanto agite de estos días. El Foro Penal, ¿qué cifras está manejando aquí y ahora? Bueno, en cuanto a detenidos, desde el 29 de julio hemos ya identificado y registrado 1.571 detenciones, arrestos.
Sin embargo, es importante notar que, y esta es la diferencia de las cifras que estamos sacando ahorita, que tomando en cuenta las personas que se mantienen al día de hoy privadas de libertad y que hemos calificado ya como presos políticos, eso quiere decir, pues lo que al día de hoy están encarcelados, sumados con los presos políticos anteriores al 28 de julio, estamos hablando de, según la cifra de la semana pasada, que vamos a actualizar mañana, por cierto, son 1.674 presos políticos. Este es el número, debo decir, más alto de presos políticos, pues al menos en la historia del Foro Penal de hace más de 22 años, yo diría no, y obviamente del siglo XXI en Venezuela al menos, ¿no? Justo lo decía Julián Ecury hace unos segundos. Por lo menos en el siglo XXI es la cifra más alta. Por supuesto, esta cifra la empujó Alfredo, los números los empujó las detenciones que se produjeron después de las elecciones. Sí, totalmente. Como decía, solo de las elecciones o posterior, la situación, digamos, postelectoral, que incluye detenciones masivas de personas que manifestaban o selectivas dentro de lo que han denominado la Operación Tuntún, etcétera. Estamos hablando, repito, por lo menos registradas por nosotros 1.571 y obviamente van a ser un poco más que eso, ¿no? El gobierno ha hablado de más de 2.000 personas. Si eso es así, pues, tomando en cuenta la muy poca cantidad que ha sido liberada hasta ahora, pues el número va incluso a incrementarse de manera radical del número de presos políticos en Venezuela. Hay que tomar en cuenta por qué ocurre esto. Recuérdate que en otras ocasiones hemos hablado de lo que hemos denominado el efecto puerta giratoria, ¿no? La puerta giratoria es precisamente lo que ocurría que para no mantener cantidades de personas que llamara tanto la atención como ahora presas en un momento dado, pues se liberaban y se encarcelaban y se liberaban personas y se producía pues este efecto puerta giratoria donde se mantenía un número aproximadamente de 250, 300 personas semanalmente, a pesar de la cantidad de detenciones que ocurrían. La diferencia ahora, o lo que caracteriza a este momento, es que la puerta giratoria se trancó en cuanto a las personas encarceladas. Si nosotros vemos el gráfico, vamos a ver que la línea, digamos, la curva de personas encarceladas se mantiene totalmente arriba y los excarcelados totalmente en el piso. Por eso el número tan grande de personas que se mantienen, que superan pues el número de presos políticos de la historia, porque se mantienen privadas de libertad y no se han excarcelado. Tan es así que hayan visto algunas, incluso videos o imágenes de traslados que están ocurriendo en todo el país hacia unas cárceles específicas que están reinstalando solo a los efectos de llevar a estas personas allí, que son, por ejemplo, en el estado Carabobo, en el sector de Tocuyito, la cárcel que se conoce como Hombre Nuevo Libertador. Allí están llevando una cantidad de personas. Ayer llevaron de Lara, antes han llevado ya también de Cojedes, del Táchira, y la otra cárcel que están también instalando, donde llevaron una gran cantidad de personas que se encontraban en la cárcel de Yare 3, es la cárcel de Tocorón, que también recientemente han venido llevando personas allá. Ya que mencionas, Alfredo, los traslados, ¿por qué mueven a los presos distantes del sector de su hábitat? Es decir, complicarle la existencia, negarle a la familia el derecho de verlos, a no permitir el contacto con su entorno cercano. ¿Esto no es violar otro derecho? Sí, yo no quisiera especular sobre el por qué, digamos, subjetivamente existe esa decisión, pero lo que sí te puedo decir es que lamentablemente ha ocurrido con relación a presos políticos que las personas son llevadas a cárceles distantes donde se encuentran los familiares, lo cual obviamente perjudica enormemente no solo la vida del familiar, sino la posibilidad de visita, la posibilidad de llevarle incluso comida, agua, porque en muchas de estas cárceles los familiares saben
que hay que llevarles comida y agua, etcétera, porque no es que no hay suficiente en esos lugares, incluso hasta agua. Entonces, obviamente, pues una persona que vive en el estado Lara tiene que transportarse al estado Carabobo, son por lo menos dos horas y tanto, a los efectos de visitarlos en Tocuyito y Tocorón, que queda en el estado Aragua. Las personas que están en Caracas tienen ahora que trasladarse hacia allá y así sucesivamente, claro. Y eso sin contar, lo cual es todavía peor, personas o familiares que se encuentran en el estado Táchira o que tienen, y también Cojedes, que tienen que trasladarse a por lo menos a Tocorón o a Hombre Nuevo Libertador, donde son transferidos, ¿no? Entonces, Claro. obviamente eso perjudica enormemente digamos, vamos a llamarlo así, la humanidad, no solo del familiar, sino del preso, porque el preso requiere, y es un derecho humano además, la posibilidad de visitas. Eso de alguna manera promueve la incomunicación del preso y o la posibilidad de que la persona sea visitada por sus familiares. Claro. Que eso no puede ser parte de la sanción. Es decir, ya de por sí la persona está encarcelada, no puede salir de un lugar en las condiciones que no son las mejores condiciones, obviamente, pero además de eso no tiene el contacto con el familiar. Es decir, la prisión no conlleva la incomunicación que implicaría la imposibilidad de que un familiar te visite de vez en cuando. Eso trae problemas psicológicos Claro. muy superiores a los que trae solo el encarcelamiento. Sí, es la crueldad en su máxima expresión. Alfredo, ¿qué ha pasado con los adolescentes? ¿Han sido liberados? Muchos de ellos permanecen aún privados de libertad. ¿Qué ha pasado con estos muchachos? Sí, al día de hoy, según la última, repito, que contabilizamos presos, personas privadas de libertad, 107 adolescentes se mantienen privados de libertad en este momento. En total, claro, y es importante notar que todos estos adolescentes que al día de hoy se mantienen privados de libertad son aquellas personas detenidas luego del 29 de julio o desde el 29 de julio en adelante de este año, que fueron un total de 136 adolescentes, y repito, de los cuales hasta nuestra última actualización, que fue la semana pasada, y repito, estamos haciéndola para mañana, que seguramente aumentarán, el número que se mantiene de adolescentes privados de libertad y que son considerados además presos políticos ya, son 107. Estos sí se encuentran en cárceles que denominan cárceles de menores. Por ejemplo, en la zona del área metropolitana de Caracas, las niñas, las femeninas, pues adolescentes, se encuentran en una cárcel de menores para niñas, para adolescentes, que se llama el doctor José Gregorio Hernández, en el sector de Antímano, y los adolescentes, que son más de 20, concretamente hemos contabilizado 21, y digo hemos contabilizado porque la información no es que la tenemos directamente, porque otra de las características esenciales que no han permitido la defensa de confianza, la defensa privada. Entonces, los abogados no hemos tenido acceso allí, y tampoco de organizaciones como Foro Penal, pero ahí hay 21 en este lugar que se llama Cochecito, Sí. que es en el sector de Coche, que es conocido como Cochecito, que es una prisión de adolescentes. Entendemos que estos adolescentes, porque aquí todo el que, como califican a los que están presos posterior al 29 de julio, desde el 29 de julio, son, en algunos sectores lo llaman guarimberos, en otros lo llaman terroristas, eso es como lo identifican, ¿no? Entonces, estos guarimberos se encuentran en sectores aparte de los que no son guarimberos, de los que son, digamos, vamos a llamarlo así, presos, no sé, ordinarios, ¿no? Claro. Alfredo, me dirás lo contrario si estoy equivocada, pero una de las razones por las cuales no se han producido tantas liberaciones puede ser precisamente por negarse una defensa de confianza, como tú la señalas, una defensa privada. Si no tienes un abogado que realmente se ocupe de tu caso, pues te quedas prácticamente indefenso. Sí, ese es un análisis, obviamente, cuando tú no tienes la posibilidad de que de alguna manera pues insistan con diligencias, etcétera, para mostrar
no solo tu inocencia, sino muchas veces hasta las condiciones de salud que deberían permitir por una medida humanitaria liberar a personas, porque dentro de estas personas, además encarceladas, hay personas con condiciones de salud, llámese enfermedades crónicas o incluso son personas con discapacidad. Hemos mostrado y hemos llevado denuncias a la Defensoría del Pueblo a través de los familiares, o sea, los hemos ayudado a que lo lleven, y a la Fiscalía de Derechos Humanos de personas con problemas, digamos, cognitivos, dentro del espectro autista y discapacidades varias, ¿no? Y eso obviamente, por lo menos una insistencia que debería hacerse ante un tribunal para una medida humanitaria, pero paralelo a ello, no es ni siquiera porque la persona tiene defensa impuesta, que es la defensa pública, es decir, los defensores nombrados por el Estado. Pero también cuando un defensor tiene, no sé, 1.000 casos o 2.000, o sea, distribuidos en pocos defensores públicos, que son los que se le han designado casos, igual que los fiscales, ¿qué tiempo tiene un solo defensor para poder, pues, presentar, por ejemplo, diligencias de investigación, etcétera, ante la fiscalía, o defender a las personas de manera apropiada? Es decir, Claro. están cargados de casos tampoco. O sea, humanamente no tienen ni siquiera la capacidad de poder defender a tanta cantidad de casos. Eso obviamente trae como consecuencia que los casos no sean individualizados, o sea, es muy difícil de individualizar, es decir, el caso de tal, el caso de cual, el caso del menor, el caso aunque los menores tienen sus defensores en el área de menores, así como sus fiscales en el área de menores y Sí. sus jueces en el área de menores, pero también son bastantes. Pero recuérdate que hay muchachos esto es importante porque quiero decir que los adolescentes, según la ley venezolana, es entre 12 y 17 años, inclusive. ¿Sí? Y eso no incluye los adolescentes, según la UNICEF, por ejemplo, Sí. que llega hasta 19. Y de 18 y 19 hay cantidades, ¿no?, de personas, porque la gran mayoría de estos detenidos son jóvenes. Entonces, en todo caso, el defensor siempre, por ejemplo, si una persona es calificada básicamente como masivamente ha sido de manera indiscriminada como terrorista y le imputan delitos que no cometieron, oye, tienes que individualizarlo, porque obviamente, a pesar de que no consideramos que el calificativo es terrorista, también en estas manifestaciones ha habido algunos actos, llamémoslos delictivos, pues de personas que cometieron algún tipo de acto de violencia, pero no son todos. Entonces tú tienes que de alguna manera separar a tu defendido de cualquier acto de violencia si no lo cometió, como hemos encontrado varios casos de personas, así nos los cuenta el familiar y así nos han demostrado incluso, que simplemente caminaban por la calle, que ni siquiera participaron en estas manifestaciones, o que estaban en sus casas y fueron buscados sin orden de aprehensión, sin investigación previa, y sin ningún tipo de justificación. Entonces, claro, respuesta larga a tu pregunta o a tu comentario, que obviamente, pues, una de las cosas elementales para tú poder defender a alguien es la individualización de esa persona, y eso amerita que esa persona tenga también individualización de la evidencia o de la prueba en su contra, para incriminarlo, para imputarlo un delito tan grave como terrorismo, y para mantenerlo dentro de una excepción que debe ser, considerando la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a la libertad. La excepción es la privación de libertad de una persona, el perjuicio que se causa a esa persona privándolo de libertad en las condiciones, además de incomunicación que se ha mantenido en varios casos, y con la falta de acceso a la defensa, es un perjuicio físico y psicológico, ¿no? Que obviamente, repito, tiene que ser tan excepcional como que tiene que haber suficiente presunción, al menos grave, de que la persona cometió un delito para mantenerlo privado de libertad. Ese sería el deber ser, pero no es lo que ocurre en Venezuela. Alfredo, como siempre, gracias por acompañarme, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, siempre a la orden. A ti. Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano.